Nuestro servicio de predicación, dándole gracias a Dios primero por habernos permitido una semana más, una semana en la cual hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios ha sido bueno con nosotros, y también vamos a mirar acerca de la importancia de conocer la verdad, la cual se encuentra en la palabra de Dios. Aquí vamos a ver en el capítulo 5 de Mateo, una parte en la cual es necesario que pongamos atención. Dice la palabra de Dios en el versículo 37, capítulo 5, versículo 37 de Mateo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos. Padre, en esta tarde estamos aquí, Señor, para alabarte y glorificarte, bendito Dios. Y más que nada, Señor, para recibir tu alimento, el cual, Señor, servirá para nutrir nuestro espíritu, para que podamos estar fuertes contra las acechanzas de Satanás, Padre. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a poder entender cada una de tus decretos, de tus mandamientos, Señor, para que así mismo podamos vivir, Señor, en paz con nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Es lo que podemos entender aquí. Es importante, ya que en estos últimos tiempos hemos estado viendo que han surgido muchísimas leyes en las cuales tenemos nosotros que regirnos. Dios, de antemano sabemos que Él preparó a su pueblo, le dio mandamientos, decretos, los cuales eran para bendición, ya que el guardarlos traía más que nada gracia. Dios no simplemente nos dejó a nosotros esos mandamientos y esos decretos para que nosotros cumpliéramos con Él, no, era para que nosotros mismos nos beneficiáramos. Por esta razón tenemos que entender acerca de lo que Dios ha proveído para nosotros como seres humanos. Allá en Levítico, vamos a ver el libro de Levítico, capítulo 26. Aquí es donde Dios empieza a preparar a su pueblo y lo empieza a dirigir. Lo primero es esto, fíjense bien. Dice la palabra de Dios en el capítulo 26 de Levítico: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Fíjense bien, hasta aquí vamos viendo primeramente, y quiero que entendamos nosotros de una manera en la cual podamos meditarla. Fíjense bien, dice: guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros.
y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirá a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaréis, y afirmaré mi pacto con vosotros. Hasta ahí. Si vemos nosotros las bendiciones de la obediencia, eran muchas. Vemos aquí que dice la palabra de Dios que el Señor dará su lluvia a su tiempo. Cosa que en este tiempo ya es raro, ¿verdad? Mirar nosotros todo esto. Pero hace tiempo, no mucho, un poquito más de 60 años. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que las lluvias eran a su tiempo. La tierra se sembraba y no se tenía que abonar esa tierra, sino que el abono de la tierra era suficiente para hacer crecer la cosecha. Y todo esto era hermoso, mirar cómo había tantos árboles frutales en el campo, llenos de fruta. Era algo maravilloso cómo el agua corría, el agua brotaba de la tierra y llenaba los arroyos. Hoy vemos nosotros una gran escasez de ese líquido precioso que es el agua. Hoy en día estamos viendo que las fuentes se están contaminando. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en una carrera en la cual estamos destruyendo cada una de las cosas que Dios ha hecho para nuestro beneficio. Es importante que veamos todo esto y empecemos nosotros a ver, hermanos, qué es lo que estamos haciendo nosotros delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo y nos está llevando a nosotros a entender que cada una de sus decretos, cada una de sus leyes están puestas no para que nosotros sirvamos a Dios, sino para que Dios, hermanos, pueda ayudarnos a subsistir en esta época en la que estamos viviendo. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Recordemos todo esto, hermanos, en tiempos pasados, cuando se trataba de hacer tratos entre hombres, la palabra era muy preciada. La palabra valía en ese tiempo. Cuando se hacían tratos solamente con un apretón de manos y es todo, no teníamos que hacer lo que ahora hacemos, tenemos que firmar papeles, tenemos que poner cláusulas, tenemos que estar seguros de que eso se va a llevar a cabo y que de la persona va a cumplir con su palabra. Antes no era así. Antes la palabra valía. Antes las cosas que nosotros hacíamos, lo hacíamos verbalmente. Pero pasado el tiempo, estamos viendo hoy, hermanos, que la palabra no vale. ¿Por qué? Porque muchas veces hay engaños, estafas, cosas en las cuales estamos moviéndonos en este tiempo. Y esto es lo que quiero llegar al punto y a lo que quiero hablar. Como hijos de Dios,
Estamos nosotros comprometidos a cumplir los decretos, las leyes de Dios. Ya que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros íbamos confesos de que era necesario confesar mis pecados y arrepentirme de ellos. Yo cuando llegué a Jesucristo dije: Señor Jesucristo, yo renuncio a mi vida de pecado, porque yo quiero ser salvo por tu gracia. Maravillosamente el Señor nos cubre con su manto precioso, nos dio la salvación, nos dio ese regalo hermoso que Él ofreció en la cruz por nosotros. Ya es tiempo de que nosotros abramos los ojos y nosotros empecemos a mirar como hijos de Dios, de que ahora nosotros estamos comprometidos con el Señor a cumplir, a seguir al pie de la letra los mandamientos de Él, para que así mismo nosotros podamos encontrar su gracia. Una cosa, el Señor nos mandó a nosotros que teníamos que guardar primeramente, dice aquí, fíjense bien, guardar esto: no hacernos ídolos ni esculturas, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo. En este punto vamos a ver que cuando nosotros guardamos el día del Señor, tenemos que ofrecérselo. Nosotros tenemos un tiempo en el cual nos hemos comprometido a reunirnos para alabar su nombre, para glorificarlo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos nosotros en la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? ¿Estamos atentos? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos nosotros tratando de entrar en lo que el pastor o el líder está hablando? No. Muchos de nosotros tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestras propias cosas, estamos nosotros haciendo cosas en las cuales ni siquiera estamos poniendo atención a lo que se está tratando, sino que estamos viendo hoy en día, hermanos, en las iglesias vemos a los jóvenes haciendo de todo. Muchas veces las señoritas pintándose las uñas, quitándose la tierra de las uñas, otros con el teléfono, ¿verdad?, tratando de mirar otras cosas. ¿Por qué? Porque son cosas importantes para mí. Las cosas que se está hablando enfrente no son importantes. ¿Por qué? Porque ya las conozco. Lo que estamos haciendo nosotros simplemente estamos engañando a Dios. Estamos diciéndole sí, pero al mismo tiempo estamos diciéndole no. Y eso es lo que al Señor le enoja. De que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios nos ha mandado. Qué triste, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, en las iglesias hay muchos cristianos débiles, muchos cristianos tibios que están viviendo su vida simplemente a medias. Están viviendo con un pie en lo espiritual y un pie en lo carnal. ¿Por qué? Porque eso es lo más grato y lo más sensato para nosotros como humanos. No tenemos que comprometernos, no tenemos que estar nosotros atados a un solo decreto. Tenemos varios, y eso es lo que está perjudicando día con día, hermanos, a la comunidad cristiana, que estamos tratando de vivir nuestra religión a nuestra manera y no a la manera que Dios nos ha mandado. Pero muchos nos justificamos, decimos: oh no, pero es que todo lo que estoy haciendo está bien, no hay nada fuera de lo normal. Pero por esa razón es que Pablo
le habla a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Y le explica cuáles son las cosas que están apartándolos de la gracia de Dios, cuáles son las cosas que Dios aborrece, cuáles son las cosas que te llevan al infierno. Y en una de ellas dice aquí en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y la del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Recuérdenlo, somos carne y somos espirituales los que hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos dos naturalezas, las cuales tenemos que batallar con ellas. Una, tenemos que sacrificar nuestra carne para darle, hermanos, la libertad al Espíritu. Aquellos que hacemos esto, tenemos nosotros que refrenar nuestros bajos instintos y deseos. Y tenemos que seguir más que nada cumpliendo los preceptos y las leyes de Dios. ¿Cuáles son estos? Ok, fíjense bien. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Ahora, dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque están en contra. Son diferentes esos deseos. La del Espíritu desea cumplir los propósitos divinos. La carne a cumplir los deseos del pecado. Ahí les va. Estos se oponen, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, que es lo que los cristianos tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza, la cual tenemos que cuidar, y estas son las cosas que nosotros tenemos que cumplir. Fíjense bien, manifiestas son, ¿ya?, las obras del Espíritu. Si andamos en esto, ¿verdad? Fíjense bien cuáles son el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, fíjense bien por qué empieza esto de los frutos del Espíritu. Porque es el primero, amor. Mismo Pablo lo menciona, ¿verdad? Y nos muestra a nosotros la importancia de todo esto. Porque en una de las partes dice, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve si no hay amor. El Señor Jesucristo nos dio una de las cosas más importantes cuando se le hizo la pregunta, ¿cuál era el mayor mandamiento? El mayor mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dijo aquí es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Y después, ¿a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Ese es lo importante, el amor. Cuando nosotros practicamos esto, hermanos, después de todo esto, van a surgir, hermanos, todo lo demás. Va a ser más fácil. Pero primeramente tenemos nosotros que empezar a modificar nuestra mente, nuestro corazón, y empezar, hermanos, a desechar nosotros el odio y el rencor de nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense bien lo que son las obras de la carne, que son, fíjense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto, hay cosas en las cuales tenemos que nosotros empezar a trabajar en esas áreas que se necesitan reconstruir. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, muchas veces como cristianos no medimos nuestro vocabulario, no medimos lo que decimos, y muchas veces nosotros, hermanos, decimos muchas tonterías, las cuales a Dios no le agradan. Por ejemplo, hay cosas como las hechicerías. Hoy en día es usual, y vemos en cada spot, en lo que es la televisión, personas que están anunciándose de que si tú tienes problemas, si tú tienes mala suerte, si tú tienes un amor que se te fue y lo quieres recuperar, ve a esas personas y ellas te van a hacer el trabajo. Muchos desesperados por lo que está pasando, sin darse cuenta que son cosas que Dios usa para poder motivar tu fe, nosotros caemos en las tentaciones mundanas. Y vamos a esas personas, ¿por qué? Porque tengo una enfermedad que no se me puede quitar. Imagínense ustedes a un Pablo. Pablo rogó a Dios por ese mal que tenía en su cuerpo. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad voy a perfeccionar mi poder. Pablo quizás en ese momento dice: bueno, Dios no me contestó, Dios no me ha escuchado, voy a ir a una adivina y voy a ir a que me cure. ¿Por qué? Porque, eso sí, si tú tienes un mal, posiblemente ese mal sea por causa de que alguien te está queriendo hacer daño. Déjame decirte, dentro de lo que es la dimensión espiritual, nosotros ya no tenemos que preocuparnos por todo eso que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, llevó todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, todo lo que a nosotros nos estaba perjudicando en nuestra vida, Él lo abolió en la cruz. Aún vamos a ver que Dios nos dio a nosotros la libertad. Nos liberó de las cadenas de las cuales Satanás nos tenía presos, cautivos. Ahora nosotros somos libres en el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. Porque mismo Pablo dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo. Nótenlo. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, si nosotros ya hemos sido sellados por ese Espíritu Santo, nada de las fuerzas espirituales de maldad podrán hacer daño en nuestra vida. Es cierto, hay enfermedades, pero no son causadas, como dicen, ¿verdad? Que necesitas tú un poder fuera de Dios para poder sanar. No, mentira. Esas son las trampas que Satanás usa para que tú caigas, para que tú no crezcas espiritualmente. Y es lo que está sucediendo hoy. Pero es que existe la magia blanca y la magia negra. La magia es magia. No hay blanca ni negra. Lo que nosotros tenemos que entender es que simplemente hay bueno y malo, nada más.
Y dentro de las cosas buenas está, hermanos, el Espíritu Santo. Dentro de las cosas buenas está la dimensión de Dios. No hay otra. No hay algo entre medio. No seamos nosotros insensatos. No caigamos en el error. No caigamos en las trampas que Satanás está poniendo hoy en día. Que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Eso es todo. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice aquí en Santiago. Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 12, lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, no sea que, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. No juréis, no juréis. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Usamos nosotros la palabra te lo juro por Dios. Por Dios santito, te juro que no es cierto. Estamos nosotros usando, hermanos, un término en el cual Dios no quiere que tú lo uses. No jures por nada. Nada más di sí o no, es todo. Di la verdad. Y en esa verdad, hermano, nos vamos a mover más libremente. No engañando, no tratando de usar artificios, no tratando nosotros de continuar con esa cadena que venimos arrastrando de pecado, de juicio. Porque dice aquí, fíjense bien, dice: no juréis ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto lo está hablando a cristianos, no a no cristianos. Está hablándole a creyentes. Pablo está tratando con todo este tipo de cosas. Santiago lo está reafirmando al decirnos a nosotros que si continuamos haciendo esto, podemos caer en condenación. Santiago es bien claro. Ahora, déjenme decirles, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender lo que es bueno y lo que es malo? Por medio de la palabra. Es bien claro. La palabra de Dios nos da a nosotros la manera. Nos da a nosotros la explicación de lo que es bueno y es malo. De lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. De lo que Dios admira de ti y de lo que Dios aborrece de ti también. Por esa razón, hermano, debemos de nosotros escudriñar la palabra de Dios. Hoy en día se carece de conocimiento. Hace tiempo, no voy a decir qué grupo cristiano, ¿verdad?, fue confrontado con esto. En cierta ocasión, a un líder de alabanza cristiana se le acercó alguien y le preguntó: ¿sabes qué significa Pentateuco? Él dijo: ni siquiera había escuchado esa palabra. Ni siquiera conozco qué es lo que significa Pentateuco. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Fíjense bien. Supuestamente estamos alabando a Dios. Supuestamente era un líder de alabanza que estaba dedicado a alabar el nombre de Cristo. Y no conocer la Escritura. Quizás muchos de nosotros tampoco sepamos qué es Pentateuco.
Pero yo quiero explicarles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley. Ahí donde Dios nos está marcando a nosotros nuestra actitud. Ahí es donde nosotros encontramos la manera de poder nosotros acercarnos hasta el trono de la gracia. Ahí es donde nosotros encontramos las leyes. Están depositadas ahí esas leyes sagradas de Dios, esos decretos de Dios. Ahí, en esos 5 libros de la ley. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que ya nos dejemos nosotros de jugar, de que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque lo lo demás es pura falsedad, todo lo demás. Fíjense, por esta razón tenemos que entender la palabra de Dios. Aquí en Apocalipsis es bien importante que lo entendamos nosotros. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis nos dice a nosotros lo siguiente, ¿verdad? Allá en el capítulo 3, versículo 16, fíjense bien de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, pero por cuanto eres tibio, en una palabra, no te has decidido si eres cristiano o no lo eres, no te has decidido si seguir a Cristo o no seguirlo. Estás con un pie en lo espiritual y otro pie en lo carnal. Allí es donde dice el Señor, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos conformamos con lo que somos. Soy cristiano. Sí. Yo no necesito ya de Dios. Ya soy salvo. Y esa salvación ya Jesucristo me la dio. Y Jesucristo no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él me dio la salvación, yo voy a seguir siendo salvo. Pase lo que pase. Muchos tenemos esa idea en nuestra cabeza. Y con esa idea estamos yendo al infierno. El Señor Jesucristo es bien claro aquí. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está la palabra de Dios. No podemos justificarnos nosotros mismos. No podemos nosotros decirle a Dios qué hacer. Tenemos que nosotros seguir los preceptos. Tenemos que seguir las leyes que Dios ha puesto para que así mismo nosotros podamos ser salvos. No hay otra cosa, no hay otro camino, no hay otra manera. Tenemos que seguir dándole a Dios lo que a Él le pertenece. Y nosotros tenemos que seguir, hermanos, crucificando nuestra carne juntamente con Cristo. Tenemos que hacerlo. Oh Dios, es importante, hermanos, que nosotros podamos abrir nuestros ojos, podamos nosotros mirar, hermanos, el rostro de Cristo. Ahora, fíjense bien, yo quiero terminar con esto, simplemente. Lo que dice Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es, que mi sí sea sí y mi no sea no. Decirle sí a los preceptos y las leyes de Dios. Decir sí, Señor, yo renuncio a mi vida antigua, yo renuncio a mi pecado, renuncio a todo lo que fui antes y quiero vivir cerca de ti, Señor. Quiero servirte con amor porque tú me amaste primero. Porque tú moriste en la cruz por mí, también yo quiero morir al pecado por ti, Señor. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como cristianos. No dejar que el mundo nos tome y nos engañe. Tenemos que hacer la decisión por Cristo. Tenemos que seguir los preceptos y las leyes de Dios. No dejar que el mundo nos engañe o que mi conciencia me juegue una mala pasada. Te dejo esto en ti, y que tu corazón de veras haya sido abierto y pueda atesorar esta verdad. Ya deja de vivir para ti y vive para Cristo. Que Dios te bendiga.